me obligan a dar Zoom a medida para la burbuja que está en casa, ¿viste? Y me entra una llamada de Chivilcoy. Wow. Chivilcoy, esos son estafas. Sí. Y mis Andrés, alumnitos... ¿cómo se ponen los...? Pará, acá hay una... Si nos podrías guiar, por favor. Esta es una, ¿no? No. Este está desenchufado. Y este también. ¿Estos son tuyos? No. No, no, no. No. Ah, estas son... Claro, esas fichitas. Ahí ponelo. Ah, ¿para qué? Acá pongo uno, Sí. acá pongo el otro. Sí. Cualquiera de los dos Y así. después vos con el volumen. Muy bien. Fíjate, Sol, si está... A ver ahora. Vos avísame si está bien el volumen. Acá sí. Sí, acá está bien. Uy, me mató. Me mató. Está matando. Ahí está. Ahí nos vemos ambos, A ¿no? ver, ¿vos Sí, te vas a quedar ahí? sí, señor. A ver. Para que te veas más si querés, Sí, te claro. podés adelantar. Estoy... con- Porque después yo esto lo subo a... Bueno, queda grabado en el Instagram, Sí. después se repite y lo subo a Facebook. Así que no es necesario que vos tampoco lo Sí, transmitas no, en por eso no Facebook, lo- porque ya directamente lo transmito yo. Por ¿Viste? eso Hoy me no. peiné, me bañé todo. Sí, te ¿Viste? maquillaste Sí, también. sí, sí, sí. Me maquillé también, ¿viste? Parezco una nena ahora. ¿Te lavaste el pelo? No, tampoco tanto, Gustavo, por favor, a ver si Espera un querés. segundo, espera un segundo. Avísame cuando estemos al aire porque... Sí, esperamos un segundo. Se prende esto. Yo te aviso. Dale, porque Igual si no... tengo así, mirá, cuando estás al aire. Dale. Dale. Porque yo digo cada barbaridad. Soy terrible, ¿eh? Vos pensás que soy docente, o sea, no tenemos filtro. ¿Viste Silvia Zuller? Discreta al lado mío. Ahí se me la palabra, hasta el presidente. Sí, sí, sí. No, pero... Mi mamá ya me está retando. ¿A vos Yo te no te parece? veo, No oigo nada porque tengo la Eso música. es lo que quería ver, que no te veo, mirá. ¿A quién no ves? Vení, ¿Yo? vení. Fíjate a ver si podés. Ah, porque ustedes... Ve que no se ve nada, no se lo ve a él. Ah, Ahí esto. tapa, ese auricular. Y está como. ¿Y ahora lo ves? Hay que ponerle... No, dejalo como estaba. A ver ahí. ¿Ahí? Para que Creo que sí. se hizo un quilombo la cámara. Esperando la cámara. Sí. Bueno, cualquier cosa yo lo corro yo. Sí, quédate tranquilo, no pasa Por la duda, ¿viste? Así empiezan a Porque yo llamar. son y 8, ¿sí? Sí. Cuando me hablé, no me hablé porque no escucho nada. Ah, ¿no escuchabas? Listo. Bueno, te hago señas. Para que se escuche en la radio. Ok. Algo pasó que no se ve la cámara. A ver. ¿Vos apagaste acá? No, No. Porque no se ve la cámara. no se ve la imagen. Nuestro público está interactuando entre ellos. Ah, ya estamos en vivo. Sí, Ah. sí, ya estamos en vivo. Esto es así, ¿viste? Cuando menos te querés dar cuenta. Entonces Ya hay no- gente mirándote, es el gran hermano, el No. panóptico de Foucault. No puedo decir que estoy a favor de la revolución. No. Sí, podés decirlo, obvio. Vamos a politizar. Vamos al aire, vamos al aire. Vamos a ver. Ok, vamos al aire. Muy buenos días, queridos amigos y seguidores de la historia de todos por Radio G. A todos aquellos que nos siguen por Instagram. Buenos días, Sol. Buenos días a Gustavo, buenos días a todos los que están del otro lado. Como siempre digo, gracias por estar acompañándonos en este recorrido que, como siempre digo, la historia nunca es pasado, la historia es puro presente. Así es. Y les quiero comentar a los oyentes, seguidores, familiares, amigos que nos escuchan desde España, Córdoba, Calzada, Mármol, Guernica, Gleu, Mar del Quilmes, Plata. Mar del Plata también Mar se del está Plata. sumando. Que a partir de hoy se suma nuestra compañera Solange, que ha sido invitada durante varios programas y hoy va a ser parte de la historia de todos, además de las redes sociales. Por ejemplo, ¿cuáles son? Muy bien, ustedes saben que pueden seguirnos en Instagram y en Facebook a través de La Historia de Todos.
la red social de Gustavo Riarte, profesor, y además me pueden seguir a mí, Solange Villagra Turco, en Instagram, Facebook y YouTube, en mi canal de Tip Histórico. Siempre estamos reivindicando la historia a través de relatos, de narraciones, a lo mejor algunos más conocidos que otros. Sin embargo, es importante darle visibilidad a nuestros orígenes y darle visibilidad a nuestro pasado para entender mejor el presente. Así es. Además, aquellos que sintonizan la radio por la FM 107.1 o 107.7, y aquellos que quieran, a partir de este sábado y desde ahora en más, interactuar con los temas o sugerirlos, se pueden comunicar al 2148-0945 o bien al 3797-0092, llamar a la radio en vivo, salir en vivo, conversar, interactuar y proponer también temas, siempre en un clima de pluralismo y obviamente de respeto mutuo. La idea de la historia de todos no es para nada adoctrinar, sino que entender la historia como hoy vamos a intentar con Solange entender Cuba, no entender una parte de su historia, entender Cuba en realidad. Que ya te adelanto que fue la última colonia que logró independizarse de España cuando casi toda América Latina hacía ya un largo tiempo que estaba no solamente libre, sino que constituyéndose como un Estado soberano. Vamos a recorrer casi 500 años de la historia cubana. Así es, Gustavo. Vamos a estar haciendo un recorrido de casi 5 centurias sobre los orígenes de Cuba. Sin embargo, antes de comenzar con este tema tan asombroso, tan politizado en la actualidad, no me gustaría dejar de hacer un pequeño y breve recorrido sobre las efemérides de este 31 de julio. Sábado 31 de julio, qué lindo que está afuera. Los invito a que salgan, a que vean el sol y que por favor sigan sintonizando Radio G, la historia de todos. Un día como hoy, 31 de julio de 1498, Colón llega en su tercer viaje a la isla que hoy conocemos como Trinidad. 1588, un 31 de julio, la Armada Española llega a las costas de Inglaterra. En 1817 tenemos la batalla de Matasiete en Venezuela. En 1861 pasó algo muy inusual en India, Gustavo, te cuento. A ver. En un mes llovió 9.300 milímetros de agua, provocando una de las inundaciones récord mundial en la historia del continente asiático. ¿Cuánta agua? Muchísimo. Pobres indios. Y saltando casi una centuria, en el año 1959 se forma el grupo terrorista ETA en el País Vasco, que a lo largo de la segunda parte del siglo XX va a estar azotando con diferentes ataques terroristas a España. Y en el año 1974 se forma aquí en Argentina la AAA, ¿sí? De la mano de López Rega, el mago, como le decían en esa época, y asesina a Rodolfo Ortega Peña, tan solo de 37 años, era un intelectual y político. También debemos mencionar que un día como hoy, de 1944, fallece el famoso autor de una de las historias de ficción, o no tan ficción, más importantes del siglo pasado. Fallece el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Y en Argentina, cada 31 de julio, se celebra el Día de la Siderurgia por el fallecimiento del general Manuel Savio, militar e ingeniero argentino. Muy bien. Y ahora, no es casualidad que un día como hoy, pero del 2006, hace apenas pocos años, Fidel Castro pasa el bando a Raúl Castro. Y vamos a comenzar aquí con un breve recorrido sobre la historia cubana. Para saber, los pueblos originarios que vivían en la isla de Cuba tenían el nombre de taínos. Sin embargo, en 1508, Sebastián de Ocampo realiza el primer viaje a la isla y algunos años más tarde, Diego de Velázquez fue enviado por los reyes españoles en carácter de adelantado para expropiar las posesiones que irían hacia la colonia. Entonces Diego de Velázquez fue el creador y fue el fundador de las primeras ciudades. Debemos recordar que en este periodo de tiempo los productos más explotados de la isla fueron el azúcar y el tabaco. Así es.
Sin embargo, como no había mano de obra para trabajar en estas grandes plantaciones, los españoles comienzan a incorporar mano de obra esclava proveniente, desde luego, como era costumbre en la época colonial, del continente africano. Más adelante, y haciendo un salto cronológico importante, tenemos que hablar de, en el año 1868 se realiza la primera sublevación, por decirlo de alguna manera, aunque no sé si darle ese mote todavía. Carlos Manuel Céspedes. ¿Te suena, Gustavo? Carlos Manuel Céspedes fue el primero en liderar un movimiento que luchaba por la liberación cubana. De la isla, así es. ¿Cuál era el lema? Viva Cuba Libre. ¿Te suena? Últimamente estuvo dando mucho que hablar el lema Viva Cuba Libre en los medios de comunicación. Más allá de los intentos de Céspedes por romper las cadenas con la metrópoli de España, es sofocada fácilmente por el ejército del rey de España, y algunos años más tarde, el poeta y famoso José Martí comienza en el año 1895 la famosa Guerra Necesaria. Así lo titularon, la Guerra Necesaria. ¿Y por qué necesaria? Porque claramente era necesario comenzar con un movimiento independentista cuando ya los demás países latinoamericanos y también América anglosajona todos se habían independizado. Así es. Faltaba Cuba. Exacto. Sin embargo, el Partido Revolucionario Cubano, que es esta segunda empresa emancipadora, no tuvo éxito, ya que fue sofocada. De hecho, José Martí muere en batalla. ¿Cómo continúa esta historia? ¿Cómo continúa esta historia de tanta esclavitud, de tanta explotación? ¿Cómo sigue la historia cuando los pueblos comienzan a emanciparse ideológicamente y comienzan a tener identidad nacional? En el año 1898 se forma una especie de autogobierno autónomo, por supuesto en contra de la metrópoli de España. Claro. Y aquí se mete un personaje, un actor social que jamás se va a ir. De manera física o de manera económica, Estados Unidos pone el pie en Cuba y no se va a retirar. Entonces, España va a ir a la guerra contra los Estados Unidos, perdón, la famosa guerra hispano-estadounidense. Así es. Esta guerra, que comienza en 1898, era crónica de una muerte anunciada. Era desde luego imposible para el Imperio Español, ya entrado en decadencia, poder hacerle frente a un imperio que se estaba expandiendo a pasos agigantados, como era el caso de Estados Unidos. Sí. Vos fíjate que de hecho en 1880 más o menos, Estados Unidos, aún Cuba bajo el colonialismo, comienza a realizar importantes inversiones en dos monocultivos claves de la isla: azúcar, que recién la nombraste, y tabaco, ¿sí? Es decir, comienza un control económico de Estados Unidos en las últimas 2 décadas del siglo XIX. Y se dice por ahí que cuando se desata esa guerra que vos comentás, la guerra entre Estados Unidos y España, España creo que políticamente hace lo que en criollo se dice: si no puedes contra tu enemigo, únete. Y lo que hace España, más allá de tratar de relegar y entregar Cuba, firma un tratado con Estados Unidos. Exactamente. Se llamaba el Tratado de París. ¿Qué pasó ahí? El Tratado de París es un excelente ejemplo de negociación. Intercambiar tierra, intercambiar tus posesiones de colonia como si fuera un paquete de azúcar, ¿no es así? El Tratado de París, España cede a Estados Unidos no solamente Cuba, sino también las Filipinas y Puerto Rico. Y dicho sea de paso, Puerto Rico sigue siendo, aún hoy en día, año 2021, una colonia norteamericana. De manera que podemos decir que a partir del 1 de enero, año en que se forma la independencia de Cuba, está bien, el 1 de enero de 1899 los cubanos
rompen las cadenas que los ataban al imperialismo español. Exacto. Pero cambian de dueño. Exacto. No es que van a ser autónomos, van a pasar de las manos españolas a las manos yanquis. Se forma la República de Cuba con una fuerte presencia norteamericana. Fuerte presencia física, ¿no? Y Totalmente. política. De hecho, todos los presidentes que van a seguir en la primera parte del siglo XX van a ser todos presidentes títeres de Estados Unidos. ¿Cuáles eran los principales objetivos del plan norteamericano sobre la isla? Primero, reconstruir Cuba después de estas guerras independentistas, donde falleció tanta gente, donde las ciudades quedaron diezmadas, y por otro lado, crear escuelas. Exacto. Fue en este periodo en donde se crearon muchas escuelas públicas, porque los norteamericanos, que ya estaban empapados en tarea imperialista, saben que no hay mejor manera de dominación que la educación. La educación puede ser una herramienta de liberación, claro. pero también puede ser una herramienta de control. Aclaremos también que en este contexto social de Cuba, el 80% de la población cubana era analfabeta. Y Cuba, Estados Unidos, en 1901, va a convertir a Cuba en república con una constitución armada a su imagen y semejanza. Absolutamente, es una fiel copia de la constitución norteamericana. Exacto, creo que si no me equivoco, dentro de la constitución habían puesto un tipo de sufragio. Un sufragio más mentiroso. Era un escándalo. Era realmente un escándalo. Por ejemplo, en el año 1954, vuelvo a hacer un salto cronológico importante. Está perfecto, hay que ir y venir. En la historia vamos y venimos para entender el contexto general, lógico. Es que la historia tampoco la podemos ser tan naif de entenderla como una línea de tiempo. Exacto. La historia es ida y vuelta. Es dinámica. Es dinámica, la ponemos pata para arriba y la seguimos entendiendo igual, y también está bueno tener otro punto de vista. Escuchen esto, parece sacado de una película bizarra o de comedia, pero es real. Gente, les aseguro que es real. En el año 1954 hubo un simulacro de elecciones con un único candidato. ¿Te suena? Fulgencio Batista. Obviamente que ganó, porque no solamente que eran elecciones reales, primero que era un simulacro, y segundo porque no había quien le competiera. Así que este sistema de, no vamos a decirlo unipartidismo, porque más que unipartidismo era un control absoluto con el respaldo militar, económico y político de Estados Unidos, y por supuesto Fulgencio Batista será un títere más de los norteamericanos a lo largo de los años en que gobiernan. Absolutamente. Muchos dicen y hablan hablan sobre Cuba, sobre una parte muy limitada de la isla. Cuba no fue siempre una revolución socialista, ni mucho menos. Tiene una gran riqueza cultural española, hay que saber reconocerlo. Recuerdo una visita que hice a Cuba hace 2 años. Hay un impresionante castillo en la entrada del puerto de La Habana que se llama el Castillo de los Reyes Magos del Morro. Está asentado, fue construido sobre una roca natural el castillo, y ese castillo servía de protección al puerto de La Habana, que era el más importante, era el puerto más importante de la América hispánica. Y en 1762, para volver un poquito para atrás y explicar en qué contexto está hecho ese castillo, se produce la toma de La Habana por parte de los ingleses. Así es. Que asediaron durante casi 11 meses a la ciudad, y el Castillo del Morro, construido sobre la roca, servía de protección a ese puerto para que la piratería británica, porque dicho sea de paso, hacían incursiones de pirataje para llevarse el mineral, el oro y la plata. Después de 11 meses los ingleses toman La Habana, pero rápidamente España lo que hace es firmar un acuerdo por el cual España le vende la península de la Florida a Inglaterra. Exactamente. Hoy Estados Unidos, ¿no? Y te vas a dar cuenta por qué hay mucho lenguaje hispano en la península de la Florida, en Miami. No es solamente por los exiliados cubanos. La península de la Florida fue históricamente una posesión española que fue vendida y entregada a Inglaterra y heredada obviamente después por los Estados Unidos. Sí, y no solamente la península de Florida, la Luisiana también en un momento fue vendida de parte de España a los norteamericanos por cifras millonarias. Sin embargo, esas cifras millonarias, me pregunto, ¿llegan
a valer la vida de todas las personas que vivían ahí, que de un minuto para el otro se vieron siendo ciudadanos, por decirlo de una manera, de un país totalmente diferente, con un idioma distinto, con una idiosincrasia distinta. Exactamente. Y antes de que Gustavo pase al contenido concreto de la Revolución Cubana, que es lo que nos compete hoy en día, me gustaría hacer una breve síntesis de cómo se vivía en Cuba antes de 1959. Para empezar, nosotros sabemos que el 10 de marzo de 1952 Fulgencio Batista hace un golpe de Estado y va a tener relaciones carnales con Estados Unidos. Es más, en esta época es en la que Estados Unidos toma Cuba como su patio trasero, como el backyard donde va a extraer azúcar, tabaco y otras cuestiones económicas. Tenía mucho interés estratégico en la isla Estados Unidos. Pero ¿cómo vivía la población? Si tenemos que hablar un poco más de la sociedad. Para empezar, un cuarto de la población, es decir, el 25% de la población cubana era analfabeta y desempleada. La mitad de los niños no iban a las escuelas, a pesar de que había unas cuantas escuelas públicas en esa época. El 10% de viviendas, solamente el 10% de las viviendas en esta época tenía electricidad, o sea que estamos hablando del año 1958. 9 de cada 10 personas vivían en una casa sin electricidad. Un aumento progresivo del hambre, de la prostitución y de los juegos del azar. Volvemos a esto de que Cuba se transformó en el backyard de Estados Unidos, en el patio trasero, donde lo que a veces no se puede hacer en su territorio, lo hacen afuera. Los juegos de azar, la bebida, la prostitución, exacto, las apuestas eran moneda corriente. Exacto. Se elimina la Constitución del año 1940, Batista elimina la Constitución y también elimina la autonomía universitaria. Esto no me parece un dato menor, porque en las universidades es el caldo de cultivo de las nuevas ideologías, de las nuevas sensibilidades, de los nuevos espacios de debate, de lucha y de construcción. Muy bien, ahora, en 1959 se produce un antes y un después, una ruptura que va a cambiar la historia de Cuba para siempre. Exacto. Y antes de meternos en la revolución y gobierno socialista, vamos a caminar por la música. Y recién hablábamos del monocultivo, del azúcar, ¿no? Un monocultivo clave para la economía cubana, explotada por Estados Unidos, especialmente por una multinacional de aquel entonces, una gran corporación, que solo va a decir mejor porque sabe pronunciar bien el inglés. La Fruit United Company. Exactamente. O la United Company Fruit. Que había monopolizado el cultivo cubano. Y a propósito, vamos a escuchar a Celia Cruz, una gran referente de la música y la cultura cubana, que nos cuenta algo acerca del azúcar. Me había olvidado de la música. ¿Empezás a hablar? Sí, no. Esta silla hace mucho ruido. A ver, ¿a quién tenemos? Ahora cuando volvamos mandamos saludos a los que aparecen para hacerlos partícipes por el saludo. Sí, y voy a anunciar también que a lo largo de esta semana en Tip Histórico voy a preguntar de qué vamos a hablar el sábado que viene. Perfecto. Entre el lunes y el miércoles yo supongo que vamos a tener algún tema y lo desarrollamos el sábado que viene, yo te aviso. Sí. Gustavo, el segundo tema sería el de Ariana Varela. Así es. Vale. Que la tenemos y media. Y bueno, en 10 minutos tiramos el segundo tema, menos 5 el tercer tema. Ahí en el celular tenés el WhatsApp de la radio. Sí, pero todavía no ha ingresado nada a partir de las 13:10, que fue cuando lanzamos el teléfono si querés de la radio. Lo volvemos a decir. El teléfono de línea si querés. Muy bien. Y las redes sociales, bueno, tenés todo. Sí, tenemos varias vías de comunicación. Hola, profe. Hola. Muchas gracias por estar del otro lado, como siempre digo. Tenemos, claro, esto, pero ves, ingresó 12:58 cuando todavía estaba el otro programa. Exacto. Bueno, ahora
El teléfono de línea no va a sonar casi nunca porque no se usa mucho. Sí, no, generalmente es ¿Pero por te el lo gusta? WhatsApp. No, es por WhatsApp. Pero lo voy a decir, o lo querés decir Ahora, vos. Dale, ya lo tengo más mencioné. cerca. Ahora, antes de seguir, mencionas otra vez. Dale. Muy lindo programa. Ya, ¿qué dice? Yo los escucho en la radio. Ah, claro, bueno. sí, porque le prefiere escuchar en la radio porque dice que con lo visual se pierde. Pero con el link, el celular. Sí, con el link del celular lo escucha Con ella. el link del celular. Yo pensé que Sí. era radio para el Lo que pasa es que la radio tiene una magia. Sí, y que no. A veces es más lindo escuchar que ver. Sí. Y escuchar. Es verdad, es verdad. Además, para mirarnos a nosotros. No, escuchame, no estamos tan mal, nos bañamos, Gustavo, eso es un montón, escuchame. Y bueno, entonces ahora cuando termina Celia, Mencionar los que están los que aquí, están más o pero lo que menos. pasa es que yo no leo nada. No, bueno. ¿Vos leés esa letra chiquita? Chicos, por favor. Juan, tu mamá. Juan, la Marce. Esta chica, ¿cómo se llama? Tiene el. Bagley, Sí, pero no es el nombre. el perro, qué sé yo. Está peor que yo. Así, primer plano. Muy bien, ahí pasaba Azucarnera. Vamos a reiterar los contactos con los cuales pueden interactuar con nosotros. Así es, recuerden que la radio de todos, la historia de todos se caracteriza por democratizar los contenidos históricos y por supuesto necesitamos de tu colaboración del otro lado. Recuerda que nos puedes mandar un WhatsApp en estos precisos momentos, sí, ahora mismo en vivo mientras nos estás escuchando y te vamos a ir contestando al 11 37 97 00 92. Y por teléfono de línea, está un poco en desuso el teléfono de línea, pero como somos de historia y nosotros somos nostálgicos, vamos a decir el nombre del Así teléfono es. de línea. Teléfono que de línea. Que si empieza a sonar, Gustavo, me caigo Ya estamos muerta en acá. problemas, sí. El teléfono de línea es 21 48 09 45. Reitero, WhatsApp 11 37 97 00 92. Teléfono de línea 21 48 09 45. Y en vivo a través del Instagram. El Instagram de Radio de Todos, a través de Tip Histórico, Instagram, y a través de La Historia de Todos en Facebook. Muy De bien. todos modos, este programa quedará grabado, se volverá a transmitir y a través de nuestras redes sociales de Instagram, Tip Histórico y La Historia de Todos, van a poder volver a consultarlo cuando ustedes lo decidan. Y agradecemos la participación y saludos a Raquel, a Cristian, a Marcela Turco, la mamá de Sol. Mi señora madre, ¿viste cuando decís te escucha solo tu mamá? Bueno, bastante. Bueno, ya bastante, es está. un montón, teniendo en cuenta cómo es mi mamá, estamos bastante bien. Y después promociona el programa. Y siempre los amigos que a uno lo apoyan, Así la es. familia, siempre que están del otro lado, y recibe lindas críticas el programa. Exacto. A Esther, que siempre nos sigue, la tía Esther. Y desde España a mis padrinos, Adriana y Tito, y también Marcela, que siempre nos escuchan. Es un momento de congregación alrededor de la historia argentina, porque hay que estar lejos de tu país, ¿eh? Seguramente, No sí. es fácil. No. Aunque sea por voluntad propia, ¿no? Siempre Así es. uno siente un dejo de nostalgia. O sea, absolutamente. De la Argentina uno nunca se olvida. Y hablando de latinoamericanismo, seguimos con el túnel del tiempo. Hemos paseado por la isla de Cuba desde su conquista ya por 1508, recorrido diferentes etapas, una Cuba muy rica culturalmente. Y ahora vamos a hablar de lo que para muchos genera polémica, genera debate, que es acerca de cómo se fue constituyendo el Estado cubano después de casi 400 años de sometimiento, de opresión, de cambiar de dueño sutilmente, de seguir manteniendo una marginalidad en la mayoría de la población. Uno cuando menciona términos o conceptos arraigados en el socialismo, comunismo, que no solamente son precisamente de ellos, cuando uno habla del proletariado o de la prole o del proletario, está hablando de una persona que no tiene los medios y los recursos para hacer su propia producción. Y para poder vivir, lo único que puede entregar es su fuerza de trabajo a aquellos empresarios que sí tienen la producción y que a cambio de esa fuerza de trabajo les pagan con un sueldo, con un salario, que es la inmensa mayoría
de la población mundial, ¿no? El proletariado, como lo llamamos, con otros conceptos que por ahí no ofenden al comunismo, el movimiento obrero. Así es, y estos términos, esta terminología, burguesía, proletariado, van a introducirse a partir del año 1848, cuando Friedrich Engels y Carlos Marx sacan el libro Manifiesto Comunista, que va a sentar las bases del comunismo, que va a ser la base ideológica de revoluciones del siglo XX tan importantes como la rusa, mexicana, como también la cubana, de la que estamos hablando hoy. Es interesante lo que decís, porque también hay que tal de entender a la gente. Cuando uno habla de Marx, de Lenin, de Engels, está hablando de doctrinas políticas, de ideologías políticas, que en la práctica después los políticos toman lo que le conviene para establecer regímenes políticos, dictaduras o totalitarismos. Pero cuando Marx, cuando Engels se pusieron a escribir esos manifiestos en donde decían, por ejemplo, es una lucha constante de clase, jamás imaginaron en que el mundo iba a tener a un Lenin, a un Stalin, a un Fidel Castro. A un Mao Zedong. Exactamente. Es decir, ellos aplicaron una idea de tratar de que el mundo sea más igualitario, sabiendo que en la práctica se hacía muy difícil. Y abriendo este contexto con esta situación, digamos, un poco política rápidamente, vamos a meternos en mediados de la década del 50. Recién Solage explicaba muy bien ese contexto que vivía Cuba, una Cuba que pasó de las manos españolas a las manos norteamericanas casi efectivamente. No sé si conocés vos que en Cuba hay una pequeña porción de territorio que le pertenece a Estados Unidos, que es la bahía de Guantánamo. La bahía de Guantánamo tiene más o menos, ¿no?, unos 1000 kilómetros cuadrados, tiene casi 9000 marines efectivos ahí. Hoy es una prisión en donde se guardan, entre comillas, los terroristas. Hay una gran cantidad de militantes de Al Qaeda que están ahí, y muchos sin juicio previo y sin condena, y hace unos cuantos años que están. Guantánamo fue cedida por estos gobiernos republicanos de principios del siglo XX a los Estados Unidos. Fue prestada, según lo que se dice, por más de 100 años. Si Guantánamo se prestó, se le entregó a Estados Unidos alrededor de 1902, ya pasaron 100 años. Sin embargo, Guantánamo sigue siendo y sigue estando en poder de los norteamericanos. O sea, es un minúsculo porcentaje de territorio de Estados Unidos en la soberana Cuba. ¿Por qué te digo esto? Y para ir explicándote y para que vayamos entendiendo, no justificando determinados procesos políticos de Cuba, pero sí entendiéndolos, entender a la población y entender al país. Cuando Estados Unidos propone esta llamada República Cubana a su imagen y semejanza norteamericana, porque a ver, cuando Estados Unidos habla es defensor de la democracia y las libertades, y cuando se refiere a un país latinoamericano, esa defensa de libertades lo hace a su propia imagen y semejanza, a su propia conveniencia. Idea esa constitución, como decía Solange, típicamente para los norteamericanos, y en definitiva los gobiernos que se van a elegir en Cuba van a ser muy minoritarios, para pocos, en donde el proletariado o los campesinos que tenían su porción de tierra, y Estados Unidos, cuando ingresa a Cuba, las va a expropiar. ¿Se suena la palabra expropiar? No es un concepto comunista y socialista. Estados Unidos, paladín de la democracia, ¿sí?, va a expropiar las tierras cubanas, las va a nacionalizar, un nombre más paquete, y se las va a entregar a empresas norteamericanas y privados norteamericanos. Automáticamente, esos esclavos que venían del siglo pasado se transforman en proletariados. Es decir, a ver, los mismos cubanos que eran dueños de sus tierras pasaban a ser prestamistas de sus propias tierras, pasaban a ser explotados por Estados Unidos y por esta famosa empresa norteamericana que Sol pronunció mejor que yo, por eso no las voy a nombrar de nuevo. ¿Cómo era, Sol? La United Fruit Company. Exacto. Y estos campesinos cubanos comienzan a producir para esta empresa en condiciones infrahumanas, de opresión, de explotación, y lo poco que ganaban tenían que cambiarlo, algo que se repitió en toda América, lo que ganaban tenían que cambiarlo en las mismas tiendas de las mismas empresas norteamericanas. La ganancia era absoluta. Entonces, a ver, expropió a Estados Unidos tierras cubanas para su beneficio, ¿sí? Eligió gobiernos a su imagen y semejanza, lo que se dice pro-yanquis. Y estos gobiernos minoritarios generaron en Cuba una sociedad terrateniente
muy adinerada, muy poderosa, ¿sí? Cuando yo pude y tuve la posibilidad de pasear por La Habana, La Habana tiene edificios muy viejos, es como que si vos vas caminando por San Telmo, y es exactamente igual, pero esos edificios están derruidos, están ocupados por gente de menores recursos que el gobierno trata de restaurar porque son patrimonios arquitectónicos. Pero observando en su momento esas casas, yo imaginaba que allá por 1910-20 esas eran enormes mansiones de poca gente, de gente adinerada de Cuba, ¿sí? Sobre un 80% no solamente analfabeta, sino que fuera del sistema, en esa constante división internacional del trabajo en donde los que producen materia prima son explotados en beneficio de los poderosos. Hecha esta introducción, muy bien explicada por Sol, ¿sí? Y un poco maquillada, va a tratar de entender por qué viene lo que viene después con Batista, ¿no? Que entre paréntesis, Batista asume como un gobierno republicano en elecciones, ¿sí? Allá por 1940, y después, al anular la Constitución, se transforma en dictador, o sea, la dictadura de Batista. Batista, que es el antecesor de la Revolución Cubana, gobierna Cuba desde 1940 a 1958, un gobierno republicano. Eso es una dictadura, ¿sí? Todos los gobiernos anteriores a la Revolución Cubana duraron más de 10 años en un régimen republicano, que en la práctica, como decía Solange recién, era unipartidista, de partido único. Y haciendo una comparación y paralelismo con la Argentina, muchos hablan de que la generación del 80, 1880, 1900 generó una gran prosperidad para el país. Pero desde el punto de vista político había un solo partido también. ¿Cómo se llamaba ese partido hegemónico de la Argentina? El PAN, el Partido Autonomista Nacional, que era representante de las oligarquías terratenientes lideradas por Julio Argentino Roca, por Selman, que era su cuñado, por Quintana, es decir, nombres muy famosos dentro de la historiografía argentina que trajeron cierto orden y prosperidad política, pero desde luego no visibilidad hacia los sectores medios. Todo esto cambiaría en 1912 con la ley de sufragio universal y que posteriormente le posibilitó al radicalismo acceder a la presidencia, ya que en 1916 Hipólito Yrigoyen se convertirá en el presidente del país. Exacto, vos fíjate, hablamos de dos periodos diferentes, dos países americanos, pero hay un hilo en común conductor, que son los intereses de pocos sobre países de enormes recursos económicos, que tuvieron la posibilidad de industrializarse, pero que algunos no quisieron, y buscaron miles de maneras, según el país, para tratar de lograrlo. La diferencia con Cuba es que al no tener tantos recursos como para poder manejarse soberanamente, fue más fácil el dominio, fue más fácil el control, y fue mucho más fácil como caldo de cultivo generar las revoluciones. Las revoluciones no se lograrían, no existirían si en el mundo existiera la opresión, la desigualdad, ¿sí? La explotación, la división internacional del trabajo de manera injusta. No es lo mismo un pobre de Europa que un pobre de América. El pobre de Europa por ahí no accederá a ciertos estándares de vida de una clase media. Pero el pobre de Europa tiene agua, tiene luz, tiene vivienda, tiene trabajo, tiene dignidad. No es lo mismo, aunque los hay. ¿Por qué? Por esa división internacional. Ustedes van a trabajar y producir esto para nosotros, y ustedes van a producir y trabajar esto para nosotros. Si me permitís, Gustavo, sí, voy a citar y parafrasear a un autor uruguayo al que personalmente admiro muchísimo, que es el mismísimo Eduardo Galeano. Exacto. Eduardo Galeano en el año 1973 escribe uno de los libros más emblemáticos del siglo XX, que se llama Las venas abiertas de América Latina. Y comienza este libro con una frase descomunal, y dice así: en la división internacional del trabajo, América Latina siempre se encargó de estar del lado de los perdedores. Exacto, o sea, siempre se perdió, ¿sí? Pero porque hubo una oligarquía y un sector social nacional, entre comillas nacional, que se prestó a ese juego. Nacional, pero no nacionalista. No. Acorde, estaba inclinado a los negociados y a las corrupciones. Y en ese contexto, volviendo a Cuba, ya se había generado un caldo de cultivo allá por el 53,
se produce un frustrado intento de un grupo de profesionales y estudiantes universitarios. Siempre los estudiantes universitarios le fueron abriendo la cabeza al obrero y a la sociedad, a través de la palabra, a través del reclamo. Decía alguna vez Ernesto Guevara en un reportaje, se le preguntó de manera muy indiferente, muy despectiva, pero ¿por qué ustedes elegían siempre la violencia para inculcar sus ideales? Y él dijo, porque los pueblos se cansaron durante siglos de pedir por favor, ¿no? Y ahí sintetizó en 2 palabras la explotación americana. No necesito hablar tanto, se cansó de pedir por favor. Y es lo que a veces los ciudadanos se cansan cuando la justicia no funciona o la política tampoco, la violencia, que no se justifica, por cierto. Y antes de ver cómo llegó Fidel, vamos a hablar de una de las primeras reformas que ese gobierno socialista después va a inculcar y vamos a desarrollar después. Pero quisiera detenernos, hacer un recrédito y escuchar de la letra de este gran cantante cubano cómo se llevó a cabo esa reforma agraria. Me había olvidado del tema. Qué buen poder de síntesis que tenés. Mejor que el mío. Ya te va a pasar. Pero las mujeres hablamos más. Sí. ¿Me debería traer una virome? Es un hombre, pero se ve que tiene un nombre de mujer. ¿Tenés virome si me anoto No, para me olvidé, saludarlo? no la traje. No traje la cartuchera. La adolescente y mujer siempre No, tiene pará, cartuchera. ahí, pásame. Que yo veo que se están uniendo un montón de personas. Que los quiero saludar hacia el final del programa. El día que suena el teléfono en vivo me muero, me caigo muerta, te juro. ¿Qué? El teléfono de línea. Llega a sonar. Dale tiempo a medida que avancen los sábados y nos vayan conociendo. La reforma agraria. Este grupo, este trío es netamente revolucionario socialista. Sí. Celia Cruz no. No, de hecho Celia Cruz se fue a los Yankees. Evelyn. El tema es, ¿y eso llegó? ¿Y eso llegó? ¿Se llama? La tercera, Fidel Castro. Sí. Y de pronto llegó Fidel, algo así. Ah, Sí, ahora acelero, ahora aprieto el acelerador porque si no... Sí, porque no llega. ¿Cómo hace? Es mujer. Están todas. ¿Cómo hace? ¿Ustedes vos también? Romina. Es demasiada la información. Y sí, igual. Normalmente hacen un repaso antes de venir y todo eso. Y sí, porque son muchos temas. O sea, es como el médico, alguna vez tiene que leer otra vez porque son... Sí, mucha información. Lo que sí hay que saber resumirla. Claro. Y decir... Ustedes estudiaron para eso, ya saben cómo... Sí. Lo tenés que estudiar constantemente, porque si no sonaste. Es verdad. La buena, tu voz parece de locutora. No, la voz de ella. ¿Te parece? Eso. Bueno, gracias. Chicos, primer plano, lo lamento. Sí, más o menos. Más o menos. A veces tengo voz de pito. Igual le das una entonación de locución. No, tiene una Pero tengo que pronunciación. impostarla, porque si no tengo voz de pito. Ya tenés voz. Bueno, muchas gracias. No, Lo único que tiene- darle color, si querés darle color, sí. Sí. Yo hago locución acá. Y le das el color ese, por ejemplo, vos decís, la historia, vos decís, ¿no? La historia. Y le das un color, ¿viste? Claro, como para darle un Para que cierto... no sea la misma voz, pero eso Claro. si vos querés hacerlo así, ¿no? Sí. Ah, bueno. Ay, Ailén, mi amiga, mi amor. Bueno, saludar. ¿Sabes quién es Ailén? Es la hija de Susana del... Ay, estoy dando información personal. No. Te lo voy a decir sin el micrófono. Voz baja, Ailu. Pero se escucha. Sí, se escucha, pero mi voz no se va a escuchar ahora. El árbol. El brazo del primo. Mi papá estuvo en Malvinas. Oh, sí. Sí. Hija de un ex combatiente tenemos en el... Y ahí pasaba la reforma agraria, que te la voy a contar ahora, sin antes decirte que en el 53 este grupo de universitarios lanza un intento de tomar la Moncada, que es la casa de gobierno donde estaba ya el dictador Batista. No lo logran, lo toman prisionero,
ahí aparece Fidel, Raúl Castro y otros profesionales. Gracias a las influencias de la mamá de Castro, logra que Batista los libere, los indulta, pero hay un exilio forzado y se van a México. En el 56, 26 de julio del 56, en el famoso yate Granma, que tuve la oportunidad de verlo a metros, porque está protegido, estos 82 estudiantes ya revolucionarios, entre los que se contaba Fidel, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, y luego se le suma Ernesto Che Guevara, que venía de la revolución en Guatemala, desembarcan en la isla. Y aquí comienza a armarse, a construirse el ejército revolucionario. Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara le dan la columna vertebral que viene desde la famosa Sierra Madre. Castro viene por el flanco izquierdo u oriental de la isla. Y el 31 de diciembre, casi a fin de año, celebrando el año nuevo de 1958, ingresa el ejército revolucionario a La Habana. Y Batista, gran pro-yanqui, Estados Unidos le suelta la mano a Batista, el que lo protegía, y Batista se refugia precisamente en los Estados Unidos. A partir de ahí comienza el día 1 del gobierno revolucionario, que fue cooptando la presencia de los campesinos que se iban armando a medida que las columnas militares iban avanzando a La Habana en un proceso emancipador absoluto. Este fue el verdadero proceso emancipador que tuvo Cuba en ese momento. Los revolucionarios contaban con líderes muy moderados que inclusive apoyaron la revolución, y Fidel Castro, antes del inicio de la revolución, había prometido que al año siguiente iba a celebrar elecciones Cuba, elecciones libres. Cuando llega el año 59, Fidel Castro y los revolucionarios deciden no llamar elecciones, con lo cual parte de los líderes moderados de la revolución se retiran del gobierno. Y argumenta el gobierno revolucionario, que no se podían llamar elecciones porque iban a ganar gobiernos que iban a ser muy sumisos nuevamente a Estados Unidos y se iban a transformar en gobiernos corruptos como los que habían antecedido a esta revolución durante 50 años. Es decir, y el pueblo tenía que creer, ¿no? Porque la presencia norteamericana y anteriormente la española hacía de que este pueblo nunca podía salir de esa opresión y pedía de una vez por todas libertades. De esa manera, el gobierno revolucionario que vino para no quedarse, se queda en la isla. Y la primera medida trascendental del gobierno fue la reforma agraria, el tema que acabas de escuchar. ¿En qué consistió? En la expropiación y la nacionalización de empresas de origen norteamericano. Si vamos más atrás, en 1902, Estados Unidos había expropiado las tierras para las empresas norteamericanas. Lo que hizo el gobierno simplemente fue volver a tomarlas, pero claro, en un contexto político diferente, que hizo que la clase media cubana y terratenientes emigraran. ¿A dónde? A partir de ahí. Muy bien, ¿a dónde se van a ir? Desde luego que muchos de ellos se van a refugiar con buena parte del dinero a Estados Unidos. Exacto. Concretamente a Miami, a la Florida, ¿sí? A esos lugares. Y cuando Estados Unidos ve el carácter político que tenía la revolución, en el año 1961 declara lo que todavía sigue en boga, el bloqueo comercial. Que entre paréntesis, te quiero aclarar que no es absoluto el bloqueo comercial a Cuba. Cuba, a partir del año 2000, tiene acuerdos comerciales con empresarios privados norteamericanos, fuera del ámbito estatal del gobierno, con empresarios del gobierno de Canadá, con España, obviamente porque lata una larga historia, y con determinados países de Europa Oriental, aún no. Es decir, no es un bloqueo absoluto, es un bloqueo impuesto por corporaciones mandadas por Estados Unidos y la banca financiera internacional, ¿no? Sin embargo, bueno, estamos hablando de un régimen totalitario, sin lugar a dudas, donde solamente hay elecciones unipartidistas, se cambian los candidatos de un mismo partido. O sea, etimológicamente el sistema de gobierno, si vos vas a Wikipedia, vas a ver que la forma de gobierno es unipartidista, ¿sí? Un solo partido único. No hay alternancia democrática. Exacto. Sin embargo, hay que destacar que en los municipios se manejan con una total autonomía e inclusive votan a candidatos, obviamente del mismo partido, pero no lo votan
solamente por pertenecer al partido, pueden ser apartidistas del Partido Socialista Cubano, lo votan por sus cualidades personales. Si vos te pones a pensar en las democracias actuales, se votan caras, se votan nombres, no se votan ideologías, no se votan partidos. Estamos hablando de un sistema republicano de partidos, multipartidario, ¿no? De división de poderes. Sin embargo, el electorado vota caras y vota nombres. Es algo parecido, ¿no? ¿No te parece? Pero en un contexto diferente. En ese sentido, en ese contexto se va desarrollando este gobierno socialista que recién en 1971 abre elecciones, pero para votar a candidatos de un solo partido. De esa manera se fue desarrollando el gobierno cubano. En 1961, cuando Estados Unidos ve las características comunistas, en plena Guerra Fría, no te olvides, plena Guerra Fría, dispone invadir a Cuba e invade con un ejército de 1.800 hombres que eran exiliados cubanos que habían sido entrenados por la CIA en Nicaragua, y les da barcos, aviones, tanques, intentan invadir Cuba, pero Fidel Castro logra expulsarlos. Es decir, el país paladín de la democracia, que se supone que respeta el Estado de Derecho de otros países, sin embargo con esto no lo hizo. Haciendo la aclaración que hoy en día hay muchos gobiernos socialistas, China, Vietnam, países de África. ¿Por qué siempre Cuba? ¿Por qué siempre Cuba? ¿Y los demás? ¿Y China? Y nos podemos poner a pensar es que porque Cuba es el grano en medio de la frente de los yanquis, hablando en criollo, como le digo a mis estudiantes. Corea del Norte, ¿por qué no molesta? ¿Por qué no molesta? Entre comillas molesta, no porque quiero decir que es algo peyorativo, no lo digo de manera peyorativa. Molesta porque significa, es el recordatorio a tan solo 300 kilómetros de su península de la Florida, a tan solo 300 kilómetros de Miami, es el recordatorio del fracaso norteamericano. Es el recordatorio constante para los norteamericanos de que allí no pudieron. Y últimamente, en las últimas semanas, empezó una serie de estallidos en contra del presidente Díaz-Canel a viva voz los pueblos, los sectores más jóvenes, que siempre no podemos tomar eso como hilo conductor de las revoluciones de la historia, que siempre son, exacto, en cuanto a franja etaria, siempre son los más jóvenes, los que al grito de Cuba Libre o Viva Cuba Libre, volvemos al mismo lema que usó en el año 1868 Céspedes. Exacto. No estamos diciendo que la historia se repita, porque la coyuntura es distinta. Absolutamente. Pero la esencia del deseo de liberación humana sí es el mismo. Al grito de Viva Cuba Libre se están empezando a sublevar, porque a partir de la pandemia, que se desató en marzo del año pasado, quedó en evidencia ciertas cuestiones en la vida cotidiana de los cubanos. Los cubanos tienen que hacer colas y filas de muchas horas para acceder a bienes básicos que van desde medicamentos hasta un paquete de fideos, ¿no es cierto? Verdad, es verdad. Entonces aquí se está dividiendo mucho las aguas, los que están a favor de una liberación de Cuba, implementar la democracia en Cuba y quitar el régimen socialista, y otros que dicen no, pero esto es en realidad responsabilidad de los Estados Unidos porque le hicieron el bloqueo a Cuba. Exacto, podemos decir que la frase los cubanos ven una vaca y llora, los cubanos ven un norteamericano y se desesperan, ¿no? Exactamente. Y hablando de eso, y para cerrar el recreíto musical, vamos a poner al aire también un tema que marca este periodo netamente cubano. A ver quién llega. ¿Tenemos 5 minutos más, Andrés? ¿O 2 minutos? No sé si me escucha. No sé si te escucho. No. No. ¿Para qué le pregunto yo? Vale. Generalmente es hasta hay 5. Para cerrar. ¿Cuánto significa que queda? 5 minutos. Ah, dale. ¿Sí? Gracias. Sí, empezamos 18. Ah, está. Para que me voy a anotar para mandar saluditos. Entonces, alumnos. Ya no te despedí con música o con nada, ¿no? No. Hacemos la reflexión final y hasta la próxima. Y ahí va con la cortina. Exacto. Bueno, en Facebook también desde la radio están filmados, así que Sí. vos te acercás y salís en el Facebook de la radio. No, pero igual salís bien, pero
sale de cerca. ¿Viste? Con un halo de luz se nota. Con un halo de luz. En la cámara. Claro. Bueno, como un ángel. Soy un ángel, docente, doble ángel entonces. Ahora manda saludos de nuevo a los que aparecen. Lo que vamos a hacer es, a partir del sábado que viene, mandar saludos todos al final. Porque si no, si al principio ponemos las efemérides y al final los saludos, sí. sonamos. Mucho lío, ¿viste? Pero nos vamos a ir organizando de acuerdo a... De acuerdo a los tiempos, viste que esto es así, es dinámico, va cambiando como el mar, como las olas del mar. Sí. Ahí está. Pero ya con esto, pero de a poco le vamos a ir dando forma. Todos los sábados podemos introducir algo nuevo o algo por el estilo. Que a veces que en el momento se te vienen cosas y te viene la inspiración. Claro. Lo que pasa es que se inclina el reloj y encima Cuba, que es súper complejo. Sí. Cuando vamos a cerrar, además de los saludos, voy a recordar lo de las redes sociales, Tip Histórico y la historia de todos, para que empiecen a sugerir. Está bien. Voy a decir que voy a crear el espacio porque Instagram te permite crear preguntas para que la gente responda. Y después cierro yo. Y cerrás vos, dale. Bueno. Yo digo esto y vos cerrás. Y algún día empezaré yo, cuando me anime. Sí, tenés que decirlo. Hola amigos, esta es la historia de todos. Sí. Yo muy lloro. Bueno, para eso... Bueno, soy buena jugando al truco, así que chamullar me sale. Está bien. Bueno, ahí está. ¿Jugás al truco? ¿Eh? ¿Jugás al truco? Sí, pues soy malísimo. Sos malo y porque tenés que mentir. Sos muy honesto. Hay que mentir, Una vez tenía el ancho. Sí. Al final. ¿Y qué te pasó? No supe jugarlo. No. Casi me matan los tres hijos. Se reían. ¿Qué te parece si un día hacemos un programa sobre lúdica argentina? Muy bien, muchas gracias. Y antes de darle finalización al contenido cubano, no queremos dejar de mencionar y mandar saludos a nuestros seguidores más fervientes. Muchísimas gracias, Victoria, Aldana, Emiliano Germán, Cecilia, Evelyn, Noemí, Ailén, Tiago, Ian, Marce, Pao y Adi. Muchas gracias por estar del otro lado. El apoyo de ustedes es nuestro motor para seguir sábado tras sábado. Además, no se olviden que ustedes también forman parte de la historia de todos. A través de mi Instagram, Tip Histórico, esta semana voy a estar abriendo canales de participación porque el tema del próximo sábado lo elegís vos. Sí, así como escuchás. El próximo sábado vamos a tener como eje principal lo que nuestra audiencia nos demande, lo que vos tenés ganas de saber. Exactamente. Nos contactan por las redes sociales. Tip Histórico, la historia de todos, y ahí van a poder dar su opinión sobre lo que quieran oír el próximo sábado. Así es. Muy bien, para cerrar, una reflexión acerca de lo que hemos conocido y entendido hoy. Más allá de Cuba no fue solamente revolución. Podríamos decir que las revoluciones no hubieran existido si no hubiese habido un consolidado sistema de opresión, de explotación y desigualdad. Fue la Revolución Francesa, fue la Revolución Rusa, cubana, en Guatemala. Y la pobreza, sí, es estructural, desde ya, pero es estructural porque es el fruto de la injusta división internacional del trabajo. No es lo mismo un pobre de América, te decía yo, que uno de Europa. Y por sobre todas las cosas, sobre toda ideología y ambición de poder, los países deben priorizar sus libertades de individuo y respetar la soberanía y autodeterminación de todos los pueblos. Espero, amigos, que haya sido un buen encuentro de formación, de construcción, apuntando siempre a tratar de lograr desde nuestro granito de arena una sociedad que sea más tolerante a la hora de opinar, respetando toda la pluralidad de ideas que a veces retroalimentan, no diferencian. Muchísimas gracias, Sol. Muchas gracias por estar del otro lado y te esperamos el próximo sábado a las 13 horas en la historia de todos. Hasta la próxima. Bien. Vamos a finalizar el vivo.